Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Hoy los tacones, ahí viene la Trudy. Y por supuesto, todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y bueno, mira, Barbitas del pasado se dejó llevar por el título, por el clickbait, como tú, por las apariencias, como con tu ex. ¡Ay! Ese hasta a mí me dolió, güey. Y estamos aquí reunidos porque, pues bueno, güey, ya nos falta poquito para acabar con las profecías de Nostradamus, las profecías del futuro, un análisis de Agalotti y una serie de intelectuales y expertos que no sabemos quiénes son, ni sabemos por qué son expertos. Aguas, parece que estás leyendo los periódicos mexicanos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos, ni trends de TikTok que no te importan, continuemos. Yo soy Barbitos, gracias a ti por venir. Agalotti, las profecías del futuro. Los galos ocuparán montañas a grandes saltos y llegarán al lugar de la Insubria. Hasta lo más profundo entrará su ejército. Génova, Mónaco rechazará a los soldados. En el año 1800, Génova fue atacada y sometida por Austria simultáneamente. La flota inglesa atacó Mónaco. Por las mismas fechas, Napoleón, al mando de un ejército de 40.000 hombres, realizó la increíble proeza de cruzar el San Bernardo. Entró en Italia y tomó Milán. Insubria es el antiguo nombre que denominan a la zona italiana de Lombardía, cuya capital, el gran lugar, es naturalmente Milán. La mención de la primera línea alude al excepcional paso de las montañas llevado a cabo por Napoleón y su ejército con el fin de invadir Italia. En el mes tercero, al levantarse el sol, el jabalí y el leopardo se encuentran en el campo de batalla. El fatigado leopardo mira hacia el cielo y ve volar un águila alrededor del sol. Napoleón Bonaparte retornó a la isla de Elba en febrero de 1815. A mitad de junio del mismo año, en el mes tercero, tuvo lugar la decisiva batalla de Waterloo. En el plazo de 3 meses, además, puede constituir una referencia al reinado de 100 días de Napoleón. El combate comenzó al amanecer, al levantarse el sol, y la estrategia de Napoleón pareció resultar efectiva a medida que el día iba transcurriendo. El leopardo inglés, Wellington, percibía que la batalla le sería desfavorable si no aparecía a tiempo su aliado Blücher. El jabalí prusiano, el jabalí y el leopardo se encuentran en el campo de batalla. Puesto que Wellington y sus tropas miraban hacia el sur, es lógico que pudiera ver volar un águila alrededor del sol. Metáfora sobre el triunfo imparable de Napoleón. El águila, cuyo vuelo hacia el sol hacía el triunfo, parecía inevitable. Cuyo vuelo hacia el sol, hacia el triunfo, parecía inevitable con el correr del día. Al llegar el atardecer, las tropas inglesas se encontraban exhaustas, y Wellington temía cada instante el ataque final del ejército francés que los barrería del mapa. Entonces, a última hora, apareció Blücher. El desastre de Waterloo significó el fin de Napoleón Bonaparte. Y fíjate que ahí sí tenemos que aceptar que Napoleón fue uno de los grandes conquistadores del mundo, güey. Alejandro Magno, Napoleón, Jesucristo. ¿Cómo se llamaba también el que liberó Jerusalén? A ver si sabes. Saladín. En el año 1800... eso ya. ¿Quién iba a combatir desertará, y un jefe adversario obtendrá la victoria. La retaguardia realizará la defensa. Los desfallecientes, muertos en Tierra Blanca. Una nueva perspectiva para el análisis del desastre de Waterloo. El nombre al que alude en la primera línea es el mariscal Grouchy de la caballería de Napoleón, y que no cumplió sus órdenes y defeccionó de la batalla. Quien iba a combatir desertará. Por lo que el nombre aludido en la segunda línea de la cuarteta es, por supuesto, el de Wellington. La tercera línea es un presagio de homenaje al heroico comportamiento de la Guardia Imperial de Napoleón, que en Waterloo luchó hasta el final, hasta el último hombre, defendiendo su bandera. La cuarta línea podría ser una referencia al escudo de los Borbones,
que son los reyes de Francia, de España. Los Borbones son los reyes de España. Por cierto, no les gusta que les digan así. Y también a los que se mantuvieron fieles a Napoleón, que lucharon con él en la campaña de Rusia, la Tierra Blanca, y que cayeron en Waterloo. El sol y el águila se aprecerán al vencedor. Respuesta vana, se asegura el vencido. Ni cuerpos ni gritos detendrán a los arneses. Paz vengada, con la muerte se termina a tiempo. Ok, la queda de Napoleón en Waterloo representa algo más que el final de un hombre. También es el ocaso de una época, la aparición de un nuevo amanecer para Francia en particular y para Europa en general. ¿Acaso este enorme peso histórico haya sido el que Nostradamus percibió en sus visiones? Por cuanto una parte importante de su obra está dedicada a Napoleón y a su caída. En Waterloo, de lo que es reflejo esta cuarteta. La primera línea describe la posición adoptada por Napoleón en el campo de batalla. Su estrategia era que con el sol a sus espaldas tendrían ventaja sobre las fuerzas de Wellington, a las que el mismo sol enfrentaría, puesto que Napoleón era el águila imperial. Es lógico que el sol y el águila se aparecerán al vencedor, es decir, a Wellington. Ambos sabían que en Waterloo se estaba decidiendo el destino de Europa. Napoleón tenía claro que si perdía la batalla todo estaría perdido, y lo único que le quedaba era el exilio en Santa Elena. Sabía que no tenía nada que esperar si perdía la batalla. Respuesta vana, se asegura el vencido. Se alude de nuevo al heroico comportamiento de la Guardia Imperial, a los granaderos de Napoleón en la tercera línea. Ni cuerpos ni gritos detendrán a los arneses. Y la cuarta anuncia el fin de la era napoleónica. Solamente a través de la sangre derramada en el campo de batalla, Waterloo, es posible recuperar la paz que Europa ha perdido y que vendrá de la derrota de Bonaparte. Paz vengada, con muerte se termina tiempo. Pero espérame, güey, tiempo. Aquí no están hablando de los granaderos como el cuerpo fascista militar policial de control social que conoces tú en tu calle, güey. No, era un cuerpo del ejército que literal aventaban granadas. Es una época en la que la gente solamente podía disparar un tiro, tenía que bajar su rifle, recargarlo. ¿Alguna vez vieron la película El Patriota? ¿Se dan cuenta cómo todo es súper sexual en nuestra vida? Todo gira alrededor del pene, afortunadamente, porque si rellenara alrededor de la vagina, sangraría una vez al mes. Bueno, perdón, después del chiste sexual y machista. Oye, ¿qué? Ah, sí, güey, entonces eran unos vergas, güey, que traían unas bolsitas agarradas a un arnés que estaban llenas de pólvora con una mecha, güey. Entonces, cuando la gente se agarraba a vergazos, porque pues literal las bayonetas, o bueno, los rifles tenían una madre que es una bayoneta, que es como una navaja larga que se le pone al fusil. Entonces, disparaban, ¿no? Acá como en la del Patriota, de que no, así que su puta madre, 1, 2, 3, fuego, ¡prum! Y disparaban todos, y luego a la carga, y ya se echaban a correr con sus palos y se apuñalaban, güey. Entonces, Napoleón tuvo tanto éxito porque espérame tantito, déjame hago una separación en mi libro. Mientras las dos líneas chocaban y se agarraban a vergazos, ¿no? Así se apuñalaban y se peleaban y medio se disparaban, porque tampoco eran tan populares las pistolas, o solamente las tenían los comandantes. Estos vergas sacaban sus bolsitas llenas de pólvora como los chinos y las aventaban, así de que ¡uy! Entonces hacía un cagadero y mataban un chingo de gente, que en realidad no mataban a tantos, sino más bien los herían. Y como la medicina no era tan buena en esa época, pues morían tiempo después o pisoteados. Pero imagínate, güey. Pero bueno, esos fueron tus 5 minutos de cultura general con Barbitas. Gracias por venir. El gran imperio pronto será transferido al lugar pequeño que pronto crecerá. Lugar pequeño de condado mínimo, en cuyo centro ausentará su cetro. El gran imperio y no el gran reino, es decir, la obra edificada por vanidad humana y no la nación en sí. Ah, el Vaticano ha perdido su lugar y se ha cambiado, transferido. Napoleón abandona Francia y se traslada a Santa Elena. Ah, sí, cierto, perdón, me confundí, güey. Lugar pequeño, donde su presencia concentra la atención de toda Europa, que pronto crecerá, y donde establece en su convicción íntima su propio cetro. El megalómano impulso de seguir sintiéndose el amo del mundo. Finalmente, deberá admitir que su poder ha desaparecido. Para mí que esa cuarteta es de cuando la iglesia dejó de ser el Sacro Imperio Romano y se convirtió en el Vaticano, o sea, en una colonia de un país europeo, cuando fue en un punto de su vida un país europeo. No sé. Al parecer nunca lo sabremos tampoco. 100 veces morirá el tirano inhumano, un sabio prudente será puesto en su lugar. Tendrá el Senado en sus manos y un astuto temerario le provocará. La era Bonaparte ha llegado a su fin.
Napoleón muere 100 muertes en su forzado cautiverio en Santa Elena. El advertir que todo ha terminado, que Francia prosigue su destino, que se aparta más y más del destino de Napoleón. En su lugar, ha sido elegido Luis XVIII, llamado el Bondadoso. Un sabio bondadoso será puesto en su lugar, que cuenta con la total confianza del Senado, como reacción al largo tiempo que estuvo sometido a la arbitrariedad de Napoleón. Tendrá el Senado en sus manos. La cuarta línea de la estrofa seguramente se refiere a la provocación que significó para el monarca el asesinato del duque de Berry, pretendiente de la corona por descender de Carlos X. El presagio continúa con el vaticinio del futuro de Francia. En ese futuro ya no figura Napoleón. Su propia historia ha terminado. ¿Sabes qué me acaba de caer el 20, güey? Que con todos los cambios sociales que hizo la iglesia, digo, la corona, que básicamente es lo mismo, ahora ya no hay otras familias reales que puedan pelear por el título. ¿Te das cuenta? O estoy mal, digo, no sé. La neta, afortunadamente de familias reales y linajes no sé nada, güey. Ni que fuera pendejo. La bicicleta y el coche. La guardia del bosque será un puente redondo de viento cerrado. El recibido en alto golpeará al delfín. La vieja esfera a bosques unidos pasará, cruzando más allá del guía, del derecho confín. Viento cerrado redondo. Esta metáfora que alguna vez se intentó vincular con la huida del rey Luis XVIII de Francia, se mantuvo hermética hasta que se admitió la posibilidad de que se tratase de una precaria descripción de una rueda. Efectivamente, si se acepta que bosques por extensión pueden ser maderas, palos, varillas, la clave parece menos oscura, pues un puente redondo de viento cerrado es una certera definición de un neumático que guarda, que protege al bosque, es decir, las varillas que conforman la estructura de la rueda. El golpe recibido desde lo alto puede ser el impulso que da el pie al pedal para poner en movimiento la rueda, en caso de la bicicleta, o lo que proporciona a los ejes el motor del coche. Tecón, la palabra que aparece en la tercera línea, es el nombre de un antiguo juego medieval que se requería la utilización de una pelota, una esfera, que es un símbolo de movimiento. El impulso dado, entonces, moverá la esfera. El vehículo con los bosques, ruedas, que estarán unidos entre sí, pasando dos de ellas en el caso del coche, antes de que el guía, el conductor. No sé, güey, yo creo que le quieren encontrar significado a todo. La Guerra Civil Española, 1936-1939. Durarán tantos años las guerras en las Galias, más allá del camino del Castulón monarca. Victoria incierta tras grandes coronarán, 3 grandes coronarán. Águila, gallo, luna, león, el sol en su lugar. Castulón o Castalón es una referencia a un antiguo poblado ibérico, una metáfora geográfica para localizar la cuarteta en España. La estrofa augura un largo periodo de guerra en Francia, Galia, que tendrá lugar después, más allá, del proceso, el camino del rey de España, Castulón monarca. Es decir, las guerras en Francia tendrán lugar cuando se haya cumplido el destino del rey español. La caída de la monarquía española tuvo lugar en 1931, con el advenimiento de la Segunda República. Efectivamente, en 1939, comenzaron las largas guerras que tuvieron a Francia como campo de operaciones. Los 3 grandes que obtuvieron en ella una incierta victoria fueron los Estados Unidos, águila, tal como figura su escudo, animal que lo identifica, Francia, cuyo símbolo es el gallo sácalo, e Inglaterra, que habitualmente se simboliza con un león. Esta Segunda Guerra Mundial concluyó con la capitulación de los japoneses el día 12 de agosto, cuando Leo estaba en la Casa del Sol. Guerra mundial, Francia e Inglaterra. Aguanta, mundo. Como cuando sientes que el mundo gira a tu alrededor, ¿no? Bendita sea Europa. El vaticinio acerca del dramático proceso que habría de vivir España en el presente siglo fue realizado por Nostradamus, como se ve, a partir de la caída de la monarquía y el ascenso de la Segunda República. La relación entre el destino de España y el destino del mundo, entre los conflictos internos españoles y una guerra mundial de 2 países, reaparece en otra estrofa. Desde lo más profundo de España enseña saliendo de término en los confines de Europa. Tumultos pasando tras el puerto de Laigne. Será derrotado por banda su gran tropa. Desde lo más hondo de España surge el enfrentamiento de los hombres entre sí, la guerra civil, que supera los límites nacionales e incluso continentales.
saliendo del término y los confines de Europa, para involucrar rápidamente a otras naciones, la Segunda Guerra Mundial. Laigne es una ciudad cercana a Dijon, que fue ocupada por las fuerzas alemanas, tumultos pasando tras el puerto de Laigne. La última línea asegura el desenlace de la guerra. Las fuerzas que ocuparon Laigne, los alemanes, será derrotado por banda de fuerzas aliadas y su gran tropa será aniquilada. Existe otra estrofa perfilada por el profeta en la que el vaticinio sobre el proceso histórico de España alcanza niveles alucinantes, pues llega a incluir nombres que han tenido gran significación en el país, si se tiene en cuenta que estas líneas fueron escritas hace 500 años. El augurio raya en lo asombroso. Pues apenas ver, Del castillo franco saldrá la asamblea, el embajador no grato hará cisma, los de Rivera participarán en la pelea, y del gran abismo negarán la entrada. Por más pertinaz y escéptica que pueda resultar la mirada que se lance sobre esta cuarteta, puede pensarse que se trata de una especialísima casualidad que una misma estrofa de Nostradamus mencione a Franco y a Riviera. ¿Acaso porque tal casualidad es literalmente imposible? Esta propuesta del profeta ha sido interpretada en el siglo actual siempre del mismo modo, es decir, refiriéndose a la vinculación existente entre los dos personajes mencionados, a los que debe agregarse, por supuesto, que Castel se traduce castillo. Perfectamente podría ser una paráfrasis de Castilla, con lo que la cuarteta cobraría aún más sentido. La última línea, por otra parte, describe el permiso denegado a Franco para atravesar el estrecho de Gibraltar. Gran abismo, antes de que se desatara la guerra civil. Pues sí, o también es lenguaje militar, ¿no? Cuando les dicen a los soldados que salgan francos, y no significa que estamos todos haciendo alusión al fascismo como les encanta. No sé, tal vez yo soy muy paranoico. Los cimbrios junto con sus vecinos vendrán a despoblar España. Gentes unidas, guyenos, lemosinos, estarán juntos y formarán compañía. Los cimbrios o cimbros simbolizan a los teutones, es decir, a los alemanes. Por cuanto formaban una tribu del norte de Alemania y un siglo antes de Cristo, se integraron a los teutones, a quienes los dominaron. Guyenos y limosinos son dos menciones comarcales de franceses de sus respectivas zonas, y de acuerdo con el estilo de Nostradamus, de eludir al todo por una de sus partes, puede entenderse cómo los franceses en general, con estos elementos, el desciframiento de la estrofa es el siguiente. Los alemanes, junto con sus vecinos, los italianos, atacarán a España, matarán a españoles, vendrán a despoblar España. En una posible alusión a la tristemente célebre Legión Cóndor, y sobre todo al apoyo que los dictadores Hitler y Mussolini presentaron a Franco. Pero la gente unida, los que tienen conciencia social, los solidarios, estarán juntos, lo que constituye una clara alusión a la formación de las brigadas internacionales, y constituirán compañía. Estas dos últimas líneas también podrían establecer un vaticinio de lo ocurrido en 1938, después del desastre de Teruel, cuando se inició el exilio de españoles hacia Francia, es decir, cuando españoles y franceses estuvieron unidos. Un año antes del conflicto italiano, alemanes, franceses y españoles, por el fuerte será revuelta la Casa de la República, donde pronto, excluidos, se los sofocará a muerte. Un año antes que Italia participase en el conflicto, Italia se ve envuelta en la Segunda Guerra Mundial a partir del 10 de junio de 1940. Es decir, que esta cuarteta sitúa la acción en 1939. Quedaría definida la guerra civil en España, pues tanto alemanes, de parte de los nacionales, como franceses, que apoyaban a los republicanos, podrán ver cómo el fuerte de España, en este caso puede interpretarse como el hombre fuerte, el más importante, esto es obviamente Francisco Franco, vencerá a los republicanos, será revuelta la Casa de la República. En dicha casa, la Casa de los Republicanos, es decir, España, pronto se podrá ver, tal como ocurrió en 1939, a los republicanos excluidos del poder y sofocados a muerte, reprimidos. Nostradamus no solo logró definir de un modo asombroso el resultado de la confrontación, sino que incluso llegó a analizar aspectos parciales del conflicto, de acuerdo a las interpretaciones que posteriormente pudieron realizarse de sus estrofas.
En Luques, sangre y leche lloverá. Un poco antes del cambio de gobernador, gran peste y guerra, hambre y sed se verá lejos, donde morirá el príncipe rector. Luques es una referencia medieval a Asturias. Sangre y leche son dos elementos opuestos, en el sentido de que uno se refiere a la tragedia y por lo tanto a la muerte, y el otro alimento, es decir, a vida. Muerte o vida, o guerra y paz. Hacia fines de 1934, se produjo un alzamiento de origen marxista. Un año después de que hubiera triunfado José M. Gil Robles, la tendencia moderada. El profeta lo describe al señalar que en Asturias, Luques, habrá alternativamente guerra y paz, es decir, conflictos, sangre y leche empezará a llover. Después del ascenso de Gil Robles. Poco después estalló la guerra civil seguida por la Segunda Guerra Mundial. Gran peste y guerra, hambre y sed se verá, en cuyo transcurso murió en el exilio Alfonso XIII. Lejos morirá el príncipe rector. ¿Qué pasa, güey? O ya quiere salir. Ya te saco. La gente gálica y la nación extranjera, más allá de los montes muertos, presos y afligidos, al menos contrario y próximo a la vendimia, por los señores firmado el acuerdo. En el mes próximo a la vendimia de 1938, es decir, septiembre, las brigadas internacionales sufrieron enormes pérdidas que de algún modo definieron la conflagración, más allá de los montes, muertos, presos y afligidos. Entendiendo los montes como los Pirineos que, desde la perspectiva de un francés como Nostradamus, se refería obligatoriamente a España. La gente gálica y la nación extranjera puede entenderse claramente como los españoles y franceses que luchaban juntos en España, en las brigadas internacionales. En aquel mismo mes de septiembre de 1938, los señores del mundo, los amos, renovaron los acuerdos de Múnich. Efectivamente, Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier comprometían gravemente el destino de Francia e Inglaterra, admitiendo a Hitler como árbitro de la paz europea. Por los señores, firmado el acuerdo. ¿A qué te suena, mi queridísimo Mileikovsky? Pueblos sin jefe de España y de Italia, muertos distribuidos por la península. Su mano traiciona por la locura pasajera. La sangre corre todo a lo largo. Esta estrofa bien podría referirse a una dramática descripción de España e Italia en la cuarta década del siglo, pues alude a dos países cuyos monarcas han sido destronados, pueblos sin jefes, y dos dictadores tomaron sus respectivos lugares. O sea, de dictador a dictador. La segunda línea parece indicar que en tales circunstancias se expandirá la muerte por Italia, muertos distribuidos por la península, debido a la Segunda Guerra Mundial. Las dos últimas líneas componen una esclarecedora anticipación del final de Mussolini, con la traición que posibilitó su apresuramiento y muerte. A la sangre corre a todo lo largo. Continuemos. Gracias a ti por venir. El descubrimiento de la fotografía y el cine. La luna en el medio de la noche sobre la alta montaña. El joven sabio a solas con su mente lo ha visto. Sus discípulos quisieran que fuese inmortal. Ojos hacia el sur, manos en el pecho, cuerpo al fuego. En aquellos lugares y tiempos el pez sustituirá la carne. La ley común se aplicará al contrario. El viejo se mantendrá hasta que saquen de en medio la pantachiona pilón quedará muy atrás. En el original, en la primera línea, au plein de nuit significa en medio de la noche, pero también más literalmente en el plano de la noche. Del mismo modo que, en la segunda línea, un seul cerveau, que ha sido traducida en el sentido lógico de a solas con su cerebro, literalmente sería con un solo cerebro. Así, la lectura de la primera estrofa podría ser: la luz, el haz de luz, la luna, se refleja sobre una superficie plana y oscura. En el plano de la noche, es decir, en la cámara oscura de la máquina fotográfica que se haya colocada sobre un trípode, sobre la alta montaña, quien lo inventa, el inventor, el descubridor, el nuevo sabio, es quien lo ha visto solo con su cerebro, que podría ser una metáfora de un solo ojo, es decir, la lente única de la cámara.
A solas con su mente lo ha visto, puesto que es con el ojo lo que se ve. Es con el ojo con lo que se ve. Tras el descubrimiento, los seguidores irán perfeccionando el rudimentario descubrimiento. Sus discípulos quisieran que fuese inmortal, hasta llegar a la perfección de la fotografía en la actualidad, en la que el fotógrafo solo necesita disparar su cámara tras haber enfocado. Si supieran hasta dónde hemos llegado con los pinches espejos esos que te dicen, vea, güey. La estrofa describe la situación al referir cómo el fotógrafo mira por el visor, ojos hacia el sur, y manipula la cámara que se halla sobre el trípode, manos en el pecho, es decir, a la altura del pecho, y dispara sobre el objeto sometido al foco, cuerpo al fuego, es decir, expuesto a la luminosidad. La evolución de la nueva técnica, anuncia Nostradamus, llegará a tales niveles en el futuro que por ella se podrán realizar trucos y situaciones sin que nadie lo advierta, merced a las posibilidades del montaje, deepfake y esas mamadas, ¿no? La imagen de lo tangible, de lo visible, el objeto, se reproducirá invertida dentro de la cámara oscura, alternando todo lo conocido hasta entonces. La ley común se aplicará al contrario, y el proceso eliminará el viejo estrato de emulsión que fue indispensable en la primera fase. El viejo se mantendrá hasta que lo saquen de en medio. Pero no deberíamos de dejar que lo eliminen. Te ofrecen el futuro y la digitalización como algo contemporáneo y necesario, pero ¿qué te hace pensar, güey, que dejar todo en un lugar donde no es tangible y no es palpable es mejor? Cuando todo lo que has aprendido, lo has aprendido a través de cosas que puedes tocar. No seas pendejo, no te dejes engañar. Respecto a la última línea de la segunda cuarteta analizada, se hace imprescindible efectuar una pequeña discreción. Filón era un filósofo neoplatónico que vivía en Alejandría en el siglo I. Escribió un tratado de filosofía llamado Pantkakoina, que en griego quiere decir todo común. De acuerdo a su hipótesis, todos los elementos que conforman la vida, es decir, el agua, el fuego, el aire, la tierra, poseen naturalezas comunes debido a que su origen es común, y por lo tanto tienen la propiedad de transformarse los unos en los otros. La referencia que hace Nostradamus respecto al filósofo griego, la Pantachiona Filón, quedará muy atrás. Admite dos interpretaciones posibles. Una de ellas es que no solo estos 4 elementos, sino muchos otros, que el griego no mencionó, serán idénticos entre sí. Podrán ser transformables los unos en los otros debido a que la fotografía los iguala en la imagen. La otra interpretación es que Filón solo vio como elementos comunes su origen y su naturaleza, y no llegó a advertir que también es idéntica su representación, que fuego, aire, agua, tierra y los demás elementos que conforman la vida son idénticos en la medida que pueden convertirse en una imagen. Tienen en común la propiedad de ser atrapados por la imagen y ser reproducidos por ella. Serpientes transmitidas en la caja de hierro, donde los 7 hijos del rey se hallan presos. Los ancianos y padres regresarán del infierno antes de morir y ver el fruto muerto y gritar. La película cinematográfica se halla enrollada dentro de la bobina como una serpiente y colocada dentro del proyector metálico para poder comenzar la exhibición cinematográfica. Serpientes transmitidas en la caja de hierro, en la que se podrá ver el color producto de la descomposición de los 7 tonos del arco iris. Hijos del rey Sol, el astro rey, donde los 7 hijos del rey se encuentran presos, debido al fenómeno de la perpetuación que produce la imagen. El pasado y el futuro serán eternamente presentes gracias a la técnica cinematográfica. Los ancianos, los padres, es decir, los muertos, seguirán vivos para siempre. Volverá a vérseles mover, reír, hablar, como si el tiempo no transcurriese. Los ancianos y padres regresarán del infierno. Es muy probable que la última línea aluda a los hermanos Lumière, inventores del cine, que antes de morir pudieron ver cómo su invento, que en un principio fue rechazado y corrió riesgo de ser abandonado por cuanto utilidad se fue puesta en duda, el fruto muerto por estéril, pasó del estado mudo al sonoro, gritar. A mí más bien se me hace que es para la caja tonta, ¿no? Serpientes transmitidas en la caja de hierro, donde los 7 hijos del rey se hallan presos. Los ancianos y padres regresarán del infierno antes de morir, ver el futuro muerto y gritar. A mí me da la impresión que es más bien para la televisión. No la televisión, el aparato, sino como la industria de la televisión, ¿no?
Serpientes transmitidas en caja de hierro, mentiras transmitidas en cajas de guerra, ¿no? O sea, cómo nuestra televisión y nuestras noticias y nuestro mundo gira alrededor de una noticia bélica y de una promesa de guerra que llega pero no llega, ¿no? Donde los 7 hijos del rey se hallan presos. Eso creo que es muy profundo y no lo voy a tocar aquí. Los ancianos y padres regresarán del infierno antes de morir, ver el fruto muerto y gritar. Sí, ¿no? En este aparato de propaganda y de reformar la historia o de reescribir la supuesta historia que tenemos, pues entonces sí, güey, ¿no? Los ancianos y padres regresarán del infierno antes de morir, ver el fruto muerto y gritar. O sea, imagínate que vives o dedicas tu vida para lograr un objetivo y de repente te das cuenta que vivimos en un futuro como el de hoy. A mí también me dan ganas de gritar. La bomba de Hiroshima, 1945. En 2 grandes ciudades cercanas a los puertos habrá 2 calamidades como antes no se habían visto. Hambre, plagas, incluso gente desesperada, que clamará piedad al gran Dios inmortal. La descripción de las ciudades no admite dudas. Tanto Hiroshima como Nagasaki se hallan sobre el mar, cercanas a los puertos. Las 2 calamidades o plagas o azotes a las que hace referencia son, obviamente, las bombas atómicas arrojadas sobre dichas ciudades por Estados Unidos. La primera vez que se utilizó el arma atómica contra objetivos civiles, calamidades como antes no se habían visto. El horror de la explosión provocó todo tipo de consecuencias entre los sobrevivientes, entre ellos el hambre y también la plaga radiactiva, que ha causado más muertes que la propia explosión. La línea final de la centuria refleja un panorama de desesperación que excluye todo lo contrario, que excluye todo comentario. Y pensar que esa misma gente es la que hoy se llena el hocico hablando de cómo los demás países deberían vivir, güey. Y cómo la gente es tan pendeja como para dejarse decir qué hacer por esa pinche gentuza mugrosa, güey. Casa de brujas en Hollywood. Injustamente el justo será empujado a la muerte, públicamente y apartado del medio. Gran peste nacerá en el lugar que los jueces se verán obligados a huir. Los más ilustrados en artes celestiales serán reprimidos por príncipes ignorantes, castigados por edicto, expulsados como infames, y condenados a muerte donde quiera que se hallaren. Hollywood es causa del cáncer que vive la humanidad, güey. A mediados de la década de 1950, la histeria anticomunista alcanzó cotas tan notables en el seno de los Estados Unidos que se inició una verdadera persecución ideológica que alcanzó a la industria del cine. Fun fact, el comunismo nunca se ha alcanzado en el mundo. Para que sea comunismo real necesita que no haya gobierno. Entonces, no te dejes engañar, güey. Mejor lee tantito. El Comité de Actividades Antinorteamericanas, capitaneado por el senador Joseph McCarthy, desató una verdadera campaña de intrigas, sospechas y delación dentro de Hollywood. Grandes personalidades del cine, del teatro y de la literatura se vieron acosadas. La prensa sensacionalista y los intereses políticos que apoyaban a McCarthy hicieron posible todo tipo de arbitrariedades. Cualquier figura pública liberal o auténticamente democrática era acusada de haber pertenecido al Partido Comunista Norteamericano o tener amigos que lo eran. Quienes sustentaban ideas de izquierda fueron echados de la administración pública. Ese periodo negro de la historia contemporánea norteamericana ha quedado en el recuerdo con el nombre de Casa de Brujas, remendando las atroces e injustas persecuciones de la Inquisición. Solo que en los tiempos modernos, las víctimas fueron escritores como Dashiell Hammett, Lillian Hellman, Albert Maltz o Clifford Odets, artistas como John Huston, Humphrey Bogart, Frederick Mark, Gary Cooper y James Cagney. Entre los integrantes del comité figuraba Richard Nixon. Los testigos de la acusación, enardecidos defensores de la causa norteamericana, eran, entre otros, la escritora Ayn Rand, la madre de Ginger Rogers, y los actores Robert Taylor y Adolphe Menjou. La presión fue tan extrema que ciudadanos honorables como Elisha Kazan o Edward Drimtree terminaron convirtiéndose en delatores. Para que veas desde cuándo existe esta teoría o esta etapa en la que la gente piensa que porque eres popular ya sabes qué pedo. Esta etapa negra, iniciada en 1947, parece eludir con claridad asombrosa a Nostradamus en las cuartetas analizadas. En la primera de ellas vaticina que quienes no han cometido otro delito que el de ser fieles a sus propias creencias, serán impulsados al desastre. Hubo gente de Hollywood que se suicidó. Así como el señor ese de la lista.
y Hamed, que fue enviado a prisión. Jamás pudo recuperarse y murió poco después. Y el fin, injustamente el justo, será empujado a la muerte. En medio de una campaña de prensa que avivaba el fuego inquisitorial, públicamente, quienes eran llamados a declarar por el Comité McCarthy se convirtían en sospechosos y automáticamente Hollywood dejaba de contratarlos. La histeria anticomunista alcanzó niveles que, fuera del contexto, carecen de toda lógica. Tan gran peste nacerá en el lugar. Quienes tenían en sus manos los destinos de algunas de las más ilustres personalidades artísticas norteamericanas tuvieron que desaparecer oscuramente cuando les retornó el sentido común. Algunos de ellos, como el senador McCarthy, que era dispómano, acabaron sus días en el anonimato. Los jueces se verán obligados a huir. ¿Sabes también quién era McCarthy, güey? El que se ponía de acuerdo con Juárez para vender el istmo de Tehuantepec. Sí, Juárez, ese que defienden tanto como tan nacionalista, le quiso vender el istmo cuando lo tenían atrapado en Veracruz. ¿No me crees? Busca el tratado MacLean Ocampo. Si la metáfora, artes celestiales, comprende la magia, al trato con lo mágico y lo desconocido, la definición alcanza plenamente al arte de la cinematografía, en el que la magia de la imagen en la oscuridad de la sala constituye su elemento fundamental. La casa de bruja de Hollywood es entonces vaticinada claramente por el profeta de las dos primeras líneas de la estrofa 4. Los más ilustrados en artes celestiales serán reprimidos por príncipes ignorantes. Los decretos que los enviaron a la cárcel los denigraron, cortaron sus fuentes de trabajo, castigados por edicto, expulsados como infames. Así como la atroz persecución de la que fueron objeto, formarán parte de la historia negra de la humanidad. ¿Sabes? A mí que se me hace muy interesante, güey, la neta. O sea, y sí vale la pena que lo pienses. Aunque te agüites porque interrumpo las lecturas, mi todo pito chico. Y a los que no, les mando un beso. Pónganselo donde quieran. ¿Por qué, güey? Todos los intelectuales, pero a ver, intelectuales de verdad, no nacos que tienen un programa de televisión y ya por eso se dicen intelectuales. No, güey. Gente que realmente sabe. ¿Por qué todos los intelectuales? ¿Por qué todos los artistas? ¿Por qué todos los filósofos, escritores, literatos del mundo, güey? Ni siquiera de mi país, el mejor país del mundo. No, güey, del mundo en general. Todos tuvieron una o toda su etapa fueron comunistas, güey. Toda su etapa fueron de izquierda, toda su etapa fueron rojos, güey. Eso nos debería de identificar un patrón, que si supiéramos identificar patrones, puta, güey, ¿no? Pero yo qué voy a saber al respecto, si solo leo libros y promuevo la cultura. Avión perdido en los Andes, 1973. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del plano aireado. Tan alta llegará del trigo la medida, que el hombre del hombre será antropófago. La transparencia de esta profecía prácticamente no requiere comentarios, y sin embargo, antes de que ocurriera la tragedia de la caída del avión al que alude, se la consideraba hermética y muy generalizada, como una advertencia a una gran hambruna mundial, en la que no figuraban ni referencias geográficas ni temporales. Pero el 13 de octubre de 1972, un avión que trasladaba un equipo deportivo de Uruguay, en el que viajaban 40 personas, sufrió un desperfecto y cayó en el Monte Hilario, perteneciente a la cordillera de los Andes, y situado en la provincia argentina de Mendoza. El avión se desplomó sobre una ladera y causa del accidente murieron 8 personas y sobrevivieron 32. El lugar es extremadamente inhóspito por su altura, su intensísimo frío y sus constantes tormentas de nieve. Pocos días después, una luz sepultó a 16 sobrevivientes, quedando los 16 restantes aislados del mundo, que ya los daba por perdidos, puesto que las intensas búsquedas habían resultado infructuosas. Después de 72 días de espera, 2 de los integrantes decidieron salir hacia el valle más próximo donde fueron avistados. Tanto ellos como sus compañeros pudieron salvarse, debido a que carecían de alimentos. Durante el tiempo que vivieron en el fuselaje del avión, decidieron, como un acuerdo, alimentarse con los cuerpos de los compañeros muertos, a los que la nieve evitaba la descomposición. Este caso, como se recordará, tuvo resonancia mundial, y la cuarteta de Nostradamus lo describe con mucha precisión cuando anuncia el fragor de los motores del aeroplano. La voz del insólito pájaro, desplomándose en la ladera de la montaña de gran altura, abierta al cielo, sobre el cañón del plano aireado. Luego, tan atroz era el hambre entre los sobrevivientes, tan alta llegará del trigo la medida, que el hombre del hombre será antropófago. O sea, fueron caníbales. Para poder comprender seriamente la personalidad de este hombre excepcional, es preciso remontarse unos siglos atrás
al producirse la gran diáspora de los judíos Guácala por la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, Jerusalén, Palestina, ordenado a construir por Salomón en el siglo I. Los judíos Guácala se dispersaron y la mayoría de ellos se asentaron en Egipto. Otros se lanzaron por inciertos caminos y llegaron a Europa y aún hasta China. Entre los judíos Guácala que llegaron a Europa, una parte considerable eligió el sur de Francia como morada definitiva y progresivamente fueron extendiéndose por España. Sin embargo, muchos de ellos permanecieron en la Provenza francesa, donde puesto que no se les permitía ser caballeros ni campesinos, se convirtieron en comerciantes de sedas, telas, recamadas y especias. Como en todo proceso tradicional de ascenso social de la burguesía, los hijos de los comerciantes se convirtieron en médicos, maestros, artistas y astrónomos. La mayoría de ellos, además, optaron por convertirse al cristianismo para completar su integración a la nueva patria y evitar todo peligro posible. También en aquellos tiempos, ser judío podía llegar a ser peligroso. ¿Ves, güey? ¿Te acuerdas de las veces que hemos platicado yo, este pinche loco que tienes aquí hablando enfrente de ti? Te amo, gracias por venir a mi podcast, a mi programa, a mi show de resistencia cultural. Güey, lo que deberíamos de discutir es eso. ¿Por qué durante toda la humanidad ha habido un periodo en nuestra historia que alguien ha querido erradicar a los hijos de David, güey? O sea, siempre, desde el día 1, aquí está, güey. Las profecías de Nostradamus lo acaban de decir, güey. También en aquellos tiempos ser judío podía llegar a ser peligroso. Güey, en aquellos tiempos, 1500, Cristóbal Colón todavía no convencía a los reyes de España, supuestamente, si eso es lo que en realidad pasó, güey, de salir a buscar el nuevo mundo. O sea, estos vergas todavía pensaban que la tierra era plana, güey. Hasta la fecha hay gente que lo piensa, no mames, pero bueno. Que la tierra sí, güey, ¿no? Y que caía. Entonces aquí estaba Europa, el centro del mundo, porque acuérdate que ellos son el centro del mundo y el del universo, güey. Aquí estaban ellos y el mundo se caía a su alrededor. O sea, así pensaba la gente. Y en ese momento ya querían, güey, erradicar a los hijos de David. Pregúntatelo, ¿por qué vergas durante toda la humanidad, güey, ha habido un periodo o ha habido alguien que lo intenta, güey? Más bien lo que deberíamos de pensar es qué hacen ellos para que todos tomen esa actitud, güey. ¿Qué verga vas a ver? A mediados del siglo XIV, los judíos, que comenzaban a ser objeto de persecuciones en España, también tenían problemas en Italia. Algunos de estos judíos italianos decidieron buscar una zona más acogedora para vivir y se trasladaron a la Provenza francesa, donde ya existía una próspera comunidad hebrea. Entre ellos viajaba una familia de apellido Salomón, uno de cuyos descendientes, de nombre Abraham, llegó a ser médico de carrera del duque de Calabria, médico y amigo personal del rey René de Anjou, a quien le convenció de que se convirtiera al cristianismo. Para recompensarle por su decisión, le ascendió a categoría de noble y le nombró médico de la corte. Al convertirse Abraham Salomón, adoptó el nombre de Pierre de Notre Dame. Pierre de Notre Dame tuvo varios hijos. El mayor de ellos, de nombre similar a su padre, se convirtió en médico de la corte del bondadoso rey Renato de Provenza. Compartiría este cargo con otro sabio notable, el médico y astrólogo hebreo Jean de Saint-Remy. Al contrario de lo que pudiera suponerse, no solo existió rivalidad entre ambos, sino que se forjó una gran amistad. Ambos resolvían juntos los problemas médicos y astrológicos que se presentaban. Se consultaban el uno al otro, se ayudaban y se protegían, a la vez que desarrollaban conjuntamente investigaciones astronómicas. Pero de Notre Dame tenía un hijo, Jaumet. Jean de Saint-Remy tenía una hija, René. Ambos eran judíos Guácala, conversos. Ambos se conocían desde la infancia debido a la amistad de sus padres. El matrimonio no tardó en consumarse y los recién casados fueron a vivir a Saint-Remy, donde Jaumet ejerció la profesión de notario. Al mediodía del jueves 14 de diciembre de 1503, nació el primer hijo del matrimonio, al que bautizaron Michel. Luego nacería Jean, que fue procurador del Parlamento de Aix-en-Provence, y escribió algunos tratados sobre poesía provenzal. Y Bertrand, que nunca salió de Saint-Remy, se casó con una mujer de salón y sus hijos llevaron el apellido de la familia a finales del siglo XVI. Michel aprendió desde pequeño a amar la fe adquirida, pero no a renegar de su ascendiente hebreo, que tal vez se remontaba hasta la tribu de Isaacar. Sí, todos siempre son acá, güey, originales. Todos, güey. No hay uno que no, eso está bien cabrón también, güey. ¿Verdad o reto? No lo sé. Sin embargo, el niño también vio cómo la condición de judío acarreaba inconvenientes y persecuciones. Entre tanto, su educación era dirigida por su abuelo, Jean de Saint-Remy,
quien lo inició en los conocimientos de la poesía, la literatura, el latín, el griego, las lenguas provinciales arcaicas, el hebreo, la astronomía, la astrología y la medicina, es decir, las llamadas ciencias celestes, así como la matemática y la geometría. Tras su muerte, el abuelo paterno se encargó de completar su formación. El niño heredó de Pierre de Notre Dame la pasión por los números y por la Kabbalah. Entonces fue enviado a Aviñón por sus padres, para que cursara letras y formara en ciencias humanísticas. Aun cuando no pertenecía a la aristocracia provinciana, la familia de Notre Dame gozaba de una sólida situación económica y una prestigiosa ubicación social, que le permitía costear los estudios especializados de sus hijos. De modo que Michel de Notre Dame pasó de Aviñón a la célebre Universidad de Montpellier, con la intención de convertirse en médico, como sus abuelos. Y paréntesis cultural, güey. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal profesar alguna religión. Todas las espiritualidades son válidas e importantes. Pero si la tuya ha sido perseguida por todos los periodos de la humanidad, pues vale la pena discutirlo, güey. Pueden decirme lo que quieran. Acuérdense que a mí me la pelan. Yo soy Barbitas, güey. El misterio de la peste. Cuando Michel contaba 22 años, y antes de haber concluido sus estudios universitarios, se declaró una atroz epidemia de peste bubónica en la zona de Toulouse, Narbonne y Burdeos, hasta alcanzar Montpellier y convertir a esta apacible ciudad en un infierno. La pestilencia se hallaba aliada con el terror. La presencia del médico era como un sinónimo de muerte próxima. El pavor y la ignorancia cobraban tantas víctimas como la misma pestilencia. No debe olvidarse que, por entonces, los médicos que trataban a los apestados llevaban gruesos discos de vidrio encastados sobre una faja de tela con la que se cubrían los ojos. Llevaban además camisas de telas especiales empapadas de aceites y medicamentos, protectores, indumentaria complementada con pantalones y demás ropas de cuero que, se suponía, no absorbían la infección. Además de unos rudimentarios cucuruchos de algodón que se aplicaban en la nariz para no inhalar la peste. Estos médicos comían constantemente dientes de ajo como fórmula preventiva, lo cual les hinchaba el paladar, distorsionaba levemente sus facciones y dificultaba el habla. Es lógico que esta grotesca imagen, que parece sacada de una pintura de Bruegel o de Hieronymus Bosch, causara tanto terror en el pueblo que muchos preferían morir sin tratamiento que ser atendidos por el médico. Por otra parte, la intensificación de los cuidados se llevaba a cabo en castillos y mansiones, donde los médicos se ufanaban por salvar de la peste a los grandes señores. Al pueblo apestado lo fumigaban con aloe y esencias olorosas. Mientras el mal se extendía, Michel de Notre Dame acrecentaba su indignación ante la hipócrita actitud de los doctores y realizaba investigaciones por su cuenta. Ah, ¿tú pensabas que esta cuestión de que la medicina fuera solo para los ricos era nueva? No, güey. No, bebé. Y aquí es cuando se te empieza a caer el velo y te vas dando cuenta que seguimos viviendo en la Edad Media. ¿O no? La neta. Ya díganme que no soy el único, güey. Acrecentaba su indignación ante la hipócrita actitud de los doctores y realizaba investigaciones por su cuenta, probando diversos tipos de terapia para combatir la enfermedad con mayor eficacia. Pero en Montpellier no era más que un discípulo, y hubiera resultado insensato desafiar a sus maestros. Sin embargo, la oportunidad se presentó al correr la voz de que la peste se propagaba por la campiña. Los médicos urbanos no querían privarse de sus comodidades habituales, y opinaban que los campos se debían de arreglar como pudieran. Entonces Michel de Notre Dame abandonó Montpellier y comenzó una etapa nómada por pueblos y ciudades apestadas. Recurrió a Narbonne, Cascarón, Carcassonne, Toulouse, Burdeos y Aviñón, y a medida que se desplazaba de un lugar a otro su fama crecía. Michel de Notre Dame curaba a los aprestados, salvaba a los agonizantes, resolvía casos dados por incurables. Realidad y leyenda se fueron confundiendo hasta fundirse. Estudios realizados posteriormente acerca de esta etapa de la vida del profeta coinciden en afirmar que el ataque a la peste bubónica lo realizó con creatividad y talento, aplicando medidas básicas de profilaxis preventiva para limitar el círculo infeccioso, cortar la propagación y evitar nuevos contagios. Con creatividad. ¿Por qué será que habrán sacado el arte de las escuelas? Con creatividad y talento. Lo cierto es que cuando la peste concluyó, el prestigio de Notre Dame había sobrepasado los límites urbanos y se extendía casi todo el sur de Francia. Cuando decidió regresar a Montpellier para finalizar sus estudios, la sala de actos de la universidad se hallaba abarrotada de profesores, estudiantes y público en general. El día que Michel de Notre Dame leyó su tesina, que le valió el título de doctor,
con todos los honores. No resultó extraño que el entonces cardenal de Clermont, legado pontífico de Aviñón y gran maestre de la Orden de Caballeros de Rodas, le prefiriese a él antes que a los prestigiosos médicos tradicionales en Francia. ¿Cómo? ¿La Iglesia involucrada en la medicina y la educación? No, nunca, güey. Pero el joven doctor no permaneció en su corte. Su espíritu aventurero le reclamaba nuevos cielos, nuevos paisajes, nuevos caminos para conocer el mundo. ¿Cómo era Nostradamus? Aun cuando existen diversas pinturas que lo reproducen, algunas de las cuales se atribuyen a César, su hijo mayor, las imágenes no concuerdan exactamente respecto al aspecto exterior del profeta. Su gran amigo y discípulo, el único, por otra parte, que mereció el nombre de tal, Jean-Yves de Chavigny de Beaune, doctor en leyes y teología, fue también su primer biógrafo. La obra dedicada al rey Enrique IV y titulada Vida del maestro Michel Nostradamus, médico de cabecera de Enrique IV, rey de Francia, ofrece un fiel retrato del poeta. Nostradamus fue de estatura ligeramente inferior a la media normal, de complexión robusta, fuerte y vigorosa. Tenía frente ancha, nariz recta y regular, ojos grises, mirada dulce, pero viva y brillante, cuando la cólera lo encendía. El rostro severo y afable al mismo tiempo, de modo que con la severidad se adivinaba en él una extraordinaria humanidad. Encarnada sus mejillas hasta edad muy avanzada, barba negra y tupida, salud perfecta y vigorosa, excepto en su ancianidad y todos sus sentidos agudos y muy despiertos. En cuanto a su espíritu, lo tenía vivo y bueno, de modo que comprendía sin dificultad cuanto le interesaba. Su entendimiento era agudo y sutil, y fiel su memoria. Taciturno por naturaleza, pensaba mucho y hablaba poco, y cuando hablaba, ponía especial cuidado en hacerlo en el lugar y en el momento convenientes. Preatento a lo que ocurría a su alrededor, reaccionaba con energía, y a veces se dejaba arrastrar por una cólera repentina. Paciente y fuerte ante la fatiga, solo dormía 4 o 5 horas por la noche. Amaba la libertad de expresión. Era jovial, agudo, ingenioso y suavemente irónico. Tras obtener el título de Montpellier, Michel de Nostredame comenzó a recorrer los caminos de Languedoc y la Provenza. Durante 2 largos años su espíritu nómada le impulsó a conocer pequeños pueblos y bellos paisajes, de los que extraía hierbas, plantas, flores, en su convicción de que la naturaleza proporcionaba los medicamentos más eficaces contra las enfermedades humanas. Cierto. Pasó por Toulouse y llegó a Agen, pequeña ciudad situada en las orillas de Garona, donde un filósofo y poeta comenzaba a tener fama en Francia por sus dotes de crítico literario, Julio César Scaliger. Quedó fascinado por la personalidad del profeta y lo invitó a permanecer en su casa durante un tiempo. Sus distintos tipos de erudición combinaron perfectamente y, al calor de la amistad, llegó el traspaso de conocimiento, como suele ocurrir en la gente fiel a sus convicciones. Esta amistad terminó convirtiéndose en oposición y divergencia. Pero antes de ello, Nostradamus conoció en Agen a Adrien de Loubejac, que pertenecía a la alta sociedad de la comarca, con quien se casó. Afincando en Aix, montó su primer consultorio e inició la difícil tarea de ganarse una clientela. Entretanto, su mujer le daba 2 hijos, un varón y una niña. Por causas que hasta ahora nunca fueron debidamente aclaradas, poco tiempo después, Adrien de Loubejac y sus 2 hijos murieron imprevistamente. El dolor que acosó entonces al profeta fue demasiado grande. Liquidó sus pertenencias en Aix y volvió a los senderos del sur de Francia con el corazón traspasado de dolor. El que había librado de la peste y la muerte a centenares de personas no había podido salvar a los seres que amaba. ¿De qué le servían entonces todos sus conocimientos? Michel de Nostredame pasó largo tiempo deambulando pueblos y montañas. Quería borrar de su mente aquella ciudad de Aix-en-Provence, donde había sido feliz al comienzo y luego intensamente desdichado. En su deambular, atravesó las fronteras y llegó hasta Italia. Recorrió Milán, Génova y Venecia. Se detuvo durante largo tiempo en casa de unos amigos, en el número 68 de la calle M. Michel Lesona de Turín. Viajó a Roma, donde fue recibido por el Santo Padre. Consultó a sabios, alquimistas y videntes italianos, e intercambió conocimientos con todos ellos. Y es en Italia, precisamente, donde la vida de Nostredame comienza a fundirse con la leyenda. Tan, 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 tan. Hubieran empezado por su vida y luego por sus profecías, güey. La neta. Pero al final acuérdate de esta visión cara pálida de que
importa lo que hiciste, no quién fuiste. ¿Cómo le llaman? Ahorita me acuerdo. Echaleganismo le llaman, güey. Porque además, fíjate cómo utilizan pues la vergüenza, ¿no? Por eso les digo, a mí díganme lo que quieran, me la pelan, yo soy barbitas. Porque la intelectualidad en el mundo siempre ha estado amarrada a no pelearse con la espiritualidad, ¿no? Porque al final ellos son y han sido y son hasta la fecha los que controlan todo. Entonces, toda esta bola de intelectuales, doctores, médicos, profesores, académicos, que dependen directa o indirectamente, digo, al final yo también, güey, sé que algún día estas opiniones me van a dejar sin trabajo en la escuela y últimamente me vale madre, güey, porque esa es la diferencia. Los que dependen de, ¿no? Y su modus vivendi depende de esto, pues se tienen que amarrar las tripas y no pueden criticar ciertas cosas porque se pueden meter en problema, güey. Bienvenidos a la nueva época, a la nueva literatura de la onda, güey. El don de la evidencia. En su peregrinar por Italia, un día el profeta paseaba por una pequeña aldea perdida en la campiña de Ancona, cuando de pronto vio, junto a un muro, un pequeño grupo de frailes franciscanos que conversaban entre sí, bajo la sombra de un árbol. Nostradamus se detuvo y, súbitamente, se arrodilló contra uno de ellos rindiéndoles honores. Asombrados, los demás frailes quisieron saber por qué el desconocido ofrecía tan exagerado homenaje a un oscuro religioso del pueblo. El profeta entonces respondió: ¿acaso no debo arrodillarme ante su santidad? En aquel momento sus palabras no fueron comprendidas, pero es probable que algunos de los presentes las recordaran cuando la carrera de aquel oscuro franciscano, llamado Félix Preti, lo dejó de aquel perdido pueblo de Ancona y terminó siendo el cardenal de Montalto, y después, en 1585, el Papa Sixto V. Al concluir su periplo por Italia, la melancolía y la falta de entusiasmo de Nostradamus seguían vigentes. Virgen como yo. El rudo golpe que la vida le había atestado alejaba de sí toda esperanza de volver a ejercer su carrera de médico, por lo que decidió retirarse temporalmente a un monasterio en la abadía de Orbal, donde su profunda fe religiosa le impulsó a adaptarse a las severas reglas monásticas de los religiosos, que, entre otras, prescribían el rezo de los mártires, de los maitines, a las 2 de la madrugada. Costumbres tan estoicas fueron aceptadas por el profeta como una suerte de silicio que templaría su propio carácter. Sin embargo, el peso de su vocación lo arrancaría de la clausura. Al monasterio llegó la noticia de que en Marsella y alrededores la peste había retornado, haciendo estragos en la población. Aun cuando el profeta hubiera querido mantener su anonimato, el peso de la responsabilidad fue demasiado grande. Acuérdate que esa es la época en la que los europeos hacían de todo por verse limpios, menos bañarse. Aun cuando el profeta hubiera querido mantener el anonimato, el peso de la responsabilidad fue demasiado grande. Ordenó que se avisara a los médicos marselleses que combatieran la peste con las recetas que él mismo había aplicado con éxito en la epidemia anterior, informando además que tales pociones debían de ser preparadas por un farmacéutico de Marsella que sabría cómo hacerlas, si se le indicaba que eran solicitadas por Michel de Nostradamus. El silencio y el aislamiento del mundo habían terminado. La noticia de que Nostradamus se hallaba en la abadía de Orbal y que desde ahí aconsejaba a los facultativos marselleses para que combatieran la peste, no tardó en correr como reguero de pólvora. Poco después, una delegación de Aix-en-Provence se personó al monasterio para rogar a Nostradamus que fuera en ayuda de la ciudad, que estaba siendo diezmada por la plaga. No se bañaban, cagaban ni orinaban afuera de sus casas. El primer impulso del profeta fue la negativa. Había jurado no regresar jamás a aquella ciudad maldita donde habían muerto su mujer y sus hijos. Y ahora otra vez la muerte volvió a indicarle el camino de la ciudad. Nostradamus abandonó el monasterio y regresó a Aix para combatir la plaga. Cuando llegó, quedó plasmado. La ciudad se había convertido en un cementerio desolado. Los hospitales y lazaretos se hallaban atestados de moribundos. Ricos y pobres, burgueses y campesinos, compartían los sucios camastros mientras los médicos avanzaban dificultosamente por entre los cuerpos de los agonizantes. Nostradamus estableció rígidas medidas profilácticas, aisló la ciudad, ordenó severas fumigaciones, reorganizó el hospital y el lazareto, y modificó la terapéutica empleada hasta entonces por los médicos de la ciudad.
Por segunda vez, su antigua enemiga, la peste, fue vencida y desapareció en Aix-de-Provence. El casi olvidado prestigio del doctor Nostredame fue reverdecido. La comuna le asignó una elevada pensión vitalicia en reconocimiento a sus esfuerzos. Los ciudadanos más ricos le hicieron llegar obsequios valiosos, entre los que contaban animales, tierras, objetos de valor, como agradecimiento por haberle salvado de la muerte. Conmovido, Nostredame aceptó la pensión vitalicia, pero los demás regalos los distribuyó entre las viudas y los hijos de los ciudadanos muertos durante la peste, impulsando de este modo una campaña de solidaridad por parte de los vecinos hacia quienes lo hubieran perdido todo durante la epidemia. Sí, porque la iglesia en esas épocas tampoco creas que era tan dadivosa, ¿eh? O sea, era igual que ahorita, si no es que peor. Entonces fue llamado desde Lyon para que desarrollara una tarea similar, pues la gran ciudad se hallaba sitiada por la epidemia. Los ciudadanos de Aix se mostraron renuentes al viaje de su médico, enternecido por la devoción que se le profesaba. Nostredame partió de Aix prometiendo un pronto retorno. No cumplió la tarea, no cumplió la promesa. Al terminar su tarea en Lyon, decidió radicarse en el Salón de Provenza. Tenía entonces 44 años. Y ya era, para ese entonces, 44 años, ya era un anciano, güey, un arcaico. El vidente del salón. Michel de Nostredame poseía una amplia mansión frente a una plaza tranquila. Poseía además de un prestigio que se extendía por todo el sur de Francia. Muchos viajaban centenares de kilómetros para que él los atendiera. Por otra parte, su dedicación a la astronomía y sus conocimientos de alquimia y astrología hacían de él un personaje casi legendario. Su capacidad de evidencia no tardó en manifestarse y poco a poco, aquella tranquila plaza fue llenándose con los gritos y las órdenes de los postiernos, y el ruido de los carruajes aparcados, venidos desde todos los rincones de Francia para que sus viajeros consultaran al vidente. Algunos por cuestiones de salud, pero los más para conocer el futuro de sus vidas. Casado nuevamente con Ana de Ponsard, su vida íntima recuperó la perdida dicha a través de una unión afortunada de la que nacieron 8 hijos. César, historiador, poeta y pintor, casado con Claire de Grinan, de quien no tuvo descendencia. Michel, que murió muy joven antes de casarse. Charles, que permaneció soltero hasta los 76 años de edad, en la que murió. Y André, quien escogió la vida monástica como fraile capuchino. En cuanto a las mujeres, Jeanne se casó con Pierre de Tronc de Coldoler, Madeleine se casó con Paul de Chanaquin, y Ana y Diana, que permanecieron solteras. Así, el apellido de Nostredame no tuvo prolongación en esta rama de la familia. Órale. Acompañado de millares de libros y pergaminos, Nostredame, mirando las estrellas, meditaba acerca del futuro. Es posible que realizara pases mágicos, que empleara ciertas hierbas para alcanzar el trance, sácalo, o que practicara antiguos ritos para expansionar su energía. Solamente su profunda y acendrada fe religiosa lo libró de las sospechas de brujería ante el tribunal de la Inquisición. De Nostredame se han dicho aún en vida las cosas más extravagantes. Hay quienes lo sitúan viajando por el Tíbet, por Egipto, por la India, y quienes lo imaginan en medio de ritos satánicos en el estado de levitación como si fuera un santo. La pasión incentiva del profeta lo llevó a investigar con sus hierbas en todos los campos, y fue así como preparó cosméticos, jabones, confituras, jarabes y golosinas. El profeta tuvo acceso a determinados niveles de percepción que fueron convirtiéndose en imágenes, posiblemente vívidas, que él, con sus conocimientos literarios y su sensibilidad artística, transformó en pequeños poemas, en breves cuartetas que fueron reflejando los aspectos fundamentales de la vida que habría de suceder después de su muerte. Es muy posible que el profeta padeciera gran desdicha al ver tal cruel acumulación de imágenes, como si se tratara de la alucinada ronda de los 4 jinetes del Apocalipsis. Convertidas en almanaques, estas predicciones, estas centurias, vieron la luz por primera vez en marzo de 1555. La edición, financiada por el propio Nostredame, la realizó Manhome de Lyon. Como reguero de pólvora, las centurias de Michel de Nostredame, que él transformó en Nostradamus, corrieron por toda Francia, y se pusieron de moda con la corte de todos los países europeos. En la corte de todos los países europeos. Era el principal tema de conversación, en los ambientes sofisticados. ¿Qué era lo que tanto les impactaba? ¿El incierto futuro que les aguardaba? ¿Acaso el mismo temor que nos invade a los habitantes del siglo XX, cuando leemos las profecías acerca de nuestro nebuloso futuro? Pero también precisiones apabullantes como esta. El delfín llevará el lirio a Nancy, y hasta Flandes, el elector del imperio. Nueva prisión al Gan Montmorency, lejos de su lugar. Prueba a librar, pen ejemplar.
¿What? La profecía se cumplió de modo inescrutable. El título de delfín había caído en desuso cuando Luis XIII lo rescató y volvió a utilizarlo. El 24 de septiembre de 1633, varias décadas después de la muerte de Nostradamus, las tropas de Luis XIII entraron en Nancy. El delfín, Luis XIII, llevará el lirio de Francia, el símbolo, a Nancy, capital de la Lorena, que ayudaba a los rebeldes franceses y no se consideraba sometida a Francia. Poco después, Luis XIII y su ejército se encaminaron a Flandes para rescatar al elector de Trèveris, y hasta Flandes el elector del imperio, que había sido puesto en prisión por los españoles en Bruselas. Simultáneamente, Enrique de Montmorency, que se había sublevado contra su rey, fue apresado y encerrado en el nuevo edificio, nueva prisión, de la prisión de Toulouse, puesto que se sospechaba que si era sometido a juicio sumario podría librarse de la ejecución. Se ordenó a un soldado que lo llevara junto a la estatua de Enrique IV, padrino de Montmorency, y lo decapitara. Esta última línea contiene un elemento verdaderamente asombroso. Todos los traductores de Nostradamus coinciden en convertir en pena ejemplar las palabras del profeta de Libre à Claire Peine, que traducido del francés arcaico al francés corriente sería Claire Peine, es decir, clara pena, pena neta, pena ejemplar. Sin embargo, el vaticinio de Nostradamus es mucho más exacto de lo que cualquiera hubiera podido suponer. El soldado que decapitó a Montmorency, de acuerdo con lo que se le había ordenado, se llamaba de apellido Claire Peine. El profeta hasta adivinó con exactitud este detalle. La fama de Nostradamus comenzó a extenderse. Los poetas le dedicaban sus versos y los escritores sus ensayos. Se pintaban cuadros en su honor. Se programaban torneos. Salon-en-Creux pasó a convertirse en una activa villa comercial porque la cantidad de carruajes que de día a día llegaban de la ciudad, desde los más remotos lugares del continente, forzaban a buscar alojamiento y a quedarse en la ciudad un par de días hasta que el vidente pudiera atender a todos los que le solicitaban verle. Nostradamus dedicaba buena parte del día a recibir a los que se acercaban a él, pero reservaba buena parte de las noches a la investigación. Dormía solo 4 o 5 horas diarias, y generalmente por las mañanas se dedicaba por entero a su mujer y a sus hijos, particularmente al mayor, César, cuya viva inteligencia enorgullecía a su padre. El mito del primogénito. Hubo quienes intentaron denunciar a Nostradamus ante la Inquisición, y quienes, como el doctor Vidal de Aviñón, escribieron libros tratando de desmitificar al vidente del salón. Había quien se acercaba a él con la intención de mofarse o de criticarle luego, pero los crueles ataques no hicieron mella en él. Seguía escribiendo sus libros de profecía de 100 estrofas, que por eso se llamó Centurias, y recibiendo a los que se trasladaban al salón para verle. En cierta ocasión, la reina Catalina de Médicis deseaba verlo con urgencia, en París. La fama del vidente y la publicación de sus cuartetas habían extendido su prestigio de tal modo que Nostradamus se había convertido en uno de los personajes más populares de la Francia. El vidente no deseaba abandonar Salón. Tenía 53 años, muchísimo trabajo pendiente, numerosas investigaciones astrológicas que le aguardaban y una feliz familia que dependía de él. Tenía, además, una salud que comenzaba a presentar problemas. Pero Catalina de Médicis sentía mucha ansiedad por verle. Se acordó entonces que el vidente utilizaría el sistema de caballos y postas del correo real, y que una comitiva placiega iría especialmente a buscarla en su morada del Salón. El 14 de julio de 1556, Nostradamus abandonó su casa del Salon-en-Creux. El 15 de agosto arribó a París. Los Medici fueron la primera familia que empezó a comerciar arte, a monopolizar el arte y a educar a sus familiares para ser papas. Se hospedó entonces en la posada Saint-Michel, cerca de la Catedral de Notre Dame. Pocos minutos antes de su llegada, se hizo presente el condestable de Francia para informarle que los reyes le aguardaban. El vidente fue llevado a la corte, en Saint-Germain-de-Laye, directamente a las habitaciones reales. Ahí le aguardaba la reina. Estuvieron dialogando durante 2 horas ininterrumpidas. Catalina de Médicis quería conocer con detalle el funesto presagio que el vidente había pronosticado a su marido, el rey Enrique II, que perdería un ojo y la vida en un torneo, tal como efectivamente ocurrió. Y también ansiaba desentrañar el destino de sus hijos, Enrique II. Sin embargo, se mostró más escéptico al respecto, al futuro. Concedió al vidente solo una breve audiencia y convino en pagarle 100 coronas de oro por sus servicios. Al enterarse, la reina intentó disimular el hierro, agregando 30 coronas de su propio peculio. Nostradamus cayó, discretamente. Hubiera resultado de mal tono decir a sus majestades que el viaje de ida a París le hubiera costado sus buenas 100 coronas de oro, y que presumía
que gastaría otro tanto para el regreso. Los reyes, sin embargo, se mostraron generosos en otro aspecto. Al enterarse que el vidente se hallaba en una posada, inmediatamente le urgieron a que se trasladara al palacio deshabitado del arzobispo de Sens, que con su mobiliario y su servidumbre y su pompa estuvo al servicio de Nostradamus durante las 2 largas semanas que permaneció en la ciudad. En las habitaciones de aquel magnífico palacio, el vidente fue literalmente acosado por los miembros de la naturaleza para conocer sus predicciones, por los miembros de la nobleza para conocer sus predicciones. La fama había convertido a Nostradamus en una figura mitológica en toda Europa. Condes y duques le ofrecían fabulosas cantidades de dinero a cambio de que él les develara sus destinos personales. Tuvo una nueva y larga entrevista con Catalina de Médicis, a la que predijo el destino de sus hijos. Amargos anuncios que la reina tomó con entereza, aunque tratando de ver los aspectos positivos. Los Medici se parecen mucho a otra familia, si no es que la preceden, de banqueros judíos que empiezan con Roth y terminan con Child, el niño podrido. Por entonces, la justicia de París citó a Nostradamus como sospechoso de realizar prácticas mágicas. Airado, el vidente regresó inmediatamente a Salón. Sin embargo, antes de la partida ocurrió algo que contribuyó a ampliar la aureola de prestigio que rodeaba al vidente. Sucedió que un paje del rey, perteneciente a la familia de los Bavieux, extravió un perro de gran valor que era uno de los favoritos del soberano. Desesperado, el hombre recorrió vanamente la ciudad. Al llegar la noche fue en busca de consejo al albergue donde se hospedaba el vidente. Llamó a la puerta. Nostradamus, sin abrir y antes de que el visitante se diera a conocer, exclamó: «¿Qué quieres tú, paje del rey? Armas tanto alboroto en medio de la noche por un perro extraviado. No pierdas el tiempo. Toma el camino que conduce a Orleans y lo hallarás sujeto con la tariguilla». Por supuesto, el paje obedeció pasmado y halló el perro que buscaba exactamente como el vidente se lo había anunciado. Por entonces, Nostradamus concretó en una cuarteta otra de esas asombrosas profecías. El gran imperio será para Inglaterra, el Pempotán por más de 300 años. Grandes tropas pasarán por mar y tierra. Los portugueses no estarán nunca contentos. Capaz que fue mi tío el que lo escondió, ¿no? El vaticinio de una eficacia aún más formidable, si se tiene en cuenta que, en la época del vidente, Inglaterra era aún una potencia de menor importancia en Europa. La destrucción de la Armada Invencible española por parte de la flota inglesa ocurrió en 1588, un par de décadas después de realizada la profecía. A partir de este hecho, el poderío marítimo de los ingleses fue creciendo hasta convertirse en un poderosísimo imperio. El gran imperio será para Inglaterra. La palabra Pempotán parece revelar uno de los típicos juegos de inteligencia a los que tan dado era Nostradamus. La palabra griega pan, si se escribe en francés pem, suena pan, que significa todo. La palabra latina potens, leída en francés, suena potam, quiere decir potente. Ambas unidas significarán poderoso potente en todo momento. Este poderío inglés duró 300 años, tal como el profeta vaticinó. Los portugueses no vieron con buenos ojos esta expansión, pues amenazaba sus propios sueños imperiales de dominio. La carta a César. Los primeros 7 grupos de centurias escritos por el vidente del Salón se hallan precedidos por una carta a César, su hijo mayor. En ella explica algunas pautas de sus trabajos, expone su punto de vista respecto a las profecías y añade otros elementos de interés hasta conformar un documento imprescindible para la comprensión de la obra del profeta, por la excepcional riqueza de su contenido. Muchos exegetas de Nostradamus sugieren que, aparte de estar dirigida a su hijo, la carta se dirige también a quienes en el futuro quieran descifrar su obra y facilitar su interpretación. El texto es el siguiente: a César Nostradamus, hijo, salud y felicidad. Tu tardía llegada a este mundo, hijo mío, me induce a poner por escrito, a fin de dejarte este recuerdo después de mi muerte, aquello que, del porvenir, la divina esencia me ha permitido conocer por medio de las revoluciones astronómicas. Es para el provecho común de los hombres que te dedico esta obra, fruto de una serie nunca ininterrumpida de vigilias nocturnas en el curso de una vida ya larga. Y porque es voluntad de Dios inmortal que, en el presente, no te halles aún despierto a las luces naturales que Él ha dado a esta terrena playa, y que debas recorrer, solo bajo el signo de Marte, los meses de tu primera infancia, y que no hayas llegado ni siquiera a los años más robustos en los que sería posible mi compañía, y que por lo tanto tu entendimiento, demasiado débil ahora, no puede recibir nada de esta búsqueda que realizo,
y porque la fuerza de las cosas terminará con mis días. Visto que por escrito no podré transmitirte lo que solo es posible por la tradición oral, estas palabras entre los nuestros hereditarias, que te abrirán a su vez la vía de la oculta predicción, porque bajo la escritura el tiempo las haría ineficaces, quedarían encerradas en mi estómago. Considerando también que para el hombre los acontecimientos futuros quedan siempre definitivamente inciertos, estando regidos y gobernados por el poder inestimable de Dios, el cual no deja de querer inspirarnos. Y esto, no a través de transportes dionisíacos, ni de movimientos delirantes, sino la verdad, por las figuras astronómicas que Él nos propone. Fuera de la aprobación divina, nadie puede presagiar con exactitud los acontecimientos fortuitos y particulares, ni sin haber sido tocado por el sonido del espíritu profético. Recordando además que, desde tiempo atrás, y muchas veces, he predicho con mucha autoridad y precisando los lugares, acontecimientos que se produjeron efectivamente en ellos, previsión que nunca dejé de atribuir a la virtud de la inspiración divina, que, además, he anunciado como inminente algunas calamidades o prosperidades que, bien pronto vinieron a afectar las zonas que yo había designado entre todas las que se extienden bajo las diferentes latitudes, que después he preferido callar y no dar al mundo mis predicciones, renunciando aún a ponerlas por escrito, pues tanto temía para ellos la injuria del tiempo, y no solamente del tiempo que corre, sino también, y sobre todo, de la mayor parte de las épocas que seguirán. Porque los reinos del porvenir se mostrarán bajo formas de tal manera insólitas, porque sus leyes, doctrinas y costumbres cambiarán tanto en relación a las presentes, a tal punto que se les podría decir diametralmente opuestas, que, si hubiese intentado describir esos reinos tales como serían en realidad, las generaciones futuras, quiero decir, aquellas que, teniendo todavía el orden hoy en vigor, se sentían para siempre seguras de sus fronteras, de sus sociedades, en su modo de vida y su fe. Estas generaciones, digo, no hubiesen querido creer lo que oían, y hubieran venido a condenar una descripción por tanto verídica, la misma que, demasiado tarde, será aceptada por los siglos. Refiriéndome a fin a la verdad de esta palabra, el Salvador, no darás a los perros lo que pertenece a la santidad, no arrojarás las perlas a los cerdos por temor a que las pisoteen y volviéndose juntos contra vosotros, os despedacen. Por todas estas razones me había resuelto a privar de mi lengua al pueblo, y de mi pluma al papel. Después yo cambié de opinión y tomé un partido diferente: extender el empleo de mis luces al conjunto de los acontecimientos futuros, tan lejos como me fuera posible percibirlos, comprendiendo aquellos cuya comunicación me parecía lo más urgente, y dirigirme, no a algunos, sino al pueblo entero de los hombres y a la época que habrá visto el acceso de ellos a la cosa pública. Además, sabiendo la auricular fragilidad de los hombres, y no queriendo nunca arriesgarme a escandalizarla, cualquiera que sea la situación que se produzca en las mentalidades, decidí expresarme con sentencias cortas, tejidas unas con otras, cuyo sentido quedaría oculto tras severos obstáculos. Todo esto debía de ser redactado bajo forma nebulosa, como conviene muy particularmente a estas profecías de las que está escrito. Tú has escondido estas cosas a los sabios y a los prudentes, a saber a los poderosos y a los reyes, pero las has entregado como frutos limpiados de sus semillas a aquellos que pesan poco sobre el suelo y que no entorpecen el espacio. Los profetas del pasado vieron las cosas lejanas y que previeron los acontecimientos futuros. Habían recibido de Dios y de sus ángeles este espíritu de vaticinación, sin el cual ninguna obra puede llevarse a término. Mientras este espíritu de vatinización permanecía en los profetas, el poder que les comunicaba era inmenso y ellos esparcían sus beneficios sobre todo aquellos que les estaba sometido. Existen otras realizaciones posibles además de las realizaciones sublimes de los profetas. Y, por analogía entre sus finalidades respectivas, estas dependerán de nuestro buen genio, exactamente como aquellas dependían de Dios. A fin de permitirnos estas menores realizaciones, el espíritu de profecía acerca de nosotros su calor y su poder, así como hace el sol con nuestras personas físicas, cuando habiendo lanzado sus rayos sobre los 4 elementos, deja su influencia, de vuelta por estos elementos, esparcirse también sobre los cuerpos no elementales, como no son los nuestros. En cuanto a nosotros, como simples seres humanos, no somos capaces de penetrar, por el solo ejercicio de nuestras facultades y talentos naturales, los secretos insondables de Dios creando el universo,
porque no nos ha sido dado conocer los tiempos ni los momentos. No se trata de que en nuestra época no puedan existir o aparecer ciertos personajes, como fue en el pasado, a quienes Dios Creador quiere revelar, por medio de imágenes impresas por Él en su espíritu, algunos secretos del porvenir en armonioso acuerdo con los juicios astrológicos. Para este resultado, una clase de llama surge en estos personajes, exaltando su facultad volitiva, inspirándolos y haciéndolos discernir en las cosas futuras aquello que será hecho por el hombre y aquello que será hecho por Dios. Porque la obra divina, si bien es absoluta en su totalidad, no lo es en sus partes. Estas partes son tres: los ángeles, los malos y entre los dos, el hombre y sus poderes. Esto deja a Dios todo el campo posible para realizar y terminar su obra tal como Él la entiende. Pero me parece, hijo mío, que te hablo aquí en un lenguaje demasiado complicado. Para volver a mi exposición te diré que existe otra clase de predicción oculta que nos viene oralmente y bajo la forma poética del sutil espíritu del fuego. Esto nos llega alguna vez cuando, como consecuencia de una más alta contemplación de lo que son en realidad los astros, ese sutil espíritu de fuego se apropia de nuestro entendimiento. Entonces nuestra atención se hace más vigilante y muy especialmente a las percepciones del oído. Comenzamos a oír frases con cadencia rítmica y aquí, que nos sorprendemos recitando de una vez sola, sin ningún temor, y olvidando toda vergüenza, largas series de sentencias, perfectas ya para ser escritas. ¿Pero qué? Esto se produce también por el don de la adivinación y no procede de Dios, del Dios que trasciende el tiempo y que aunque de Él proceden todos los otros dones. Aunque, hijo mío, haya puesto durante la palabra del profeta, no creas que yo quiera atribuirme título a tan alta sublimidad, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo presente. No está escrito: aquel que hoy es calificado de profeta, antiguamente hubiera sido nombrado vidente. Profeta, en efecto, es propiamente aquel que ve las cosas situadas completamente fuera de la posibilidad del conocimiento natural. Y no digo solamente del hombre, sino de todo ser creado. Que si tú pensaras que el profeta pudiera, mediante la luz profética, la más perfecta, captar el todo de una cosa, sea divina o aún humana, yo te respondería que no es posible, visto que dicha cosa extiende en todas direcciones ramificaciones indefinidas. Sí, hijo mío, los secretos de Dios son incomprensibles, y si la virtud que procede de las causas futuras puede andar durante largo tiempo en estrecho contacto con el conocimiento natural, las causas que nacerán de ella escaparán seguramente a este conocimiento natural. Partirán, en efecto, de otro de sus orígenes, el último y más determinante de todos, el libre albedrío. Esto hace que no sabrán adquirir ninguna condición capaz de hacerlas conocer antes de su realización, ni por humanos augures, ni por ninguna inteligencia sobrehumana o potencia oculta existente bajo la concavidad del cielo, lo cual resulta también de este hecho supremo, una eternidad total, que reúne en sí todos los tiempos. Pero por lo mismo que esta eternidad es indivisible, los impulsos continuos que de ella emanan no pueden sino inscribirse con todo rigor, aunque de manera simbólica, en el movimiento de los astros. De aquí la posibilidad de llegar a las causas para quien posee el conocimiento de este movimiento. No digo, hijo mío, y me entenderás un día, aunque toda noción de estas materias sea hoy vedada a tu débil entendimiento, no digo que muchas causas futuras y aún muy lejanas se encuentran fuera de la comprensión de la criatura racional. No es así, toda vez que estas causas futuras han de ser engendradas por el alma intelectual de las cosas presentes. Por lejanas que ellas sean, estas causas futuras no son ni demasiado ocultas ni difíciles de situar en la cadena causal. Pero aquello que jamás se podrá adquirir fuera de la inspiración divina es el conocimiento completo de las causas. Este exige imperiosamente una inspiración. Ese motor primordial cuyo principio es Dios el Creador, instinto y ciencia de augures no vienen sino después. Sin embargo, estas últimas son eficaces en lo que concierne a las causas indiferentes, es decir, aquellas indiferentemente producidas o no producidas. En este caso, el presagio se realiza regularmente y en el lugar previsto, pero en parte solamente. Porque el entendimiento, creado para el conocimiento racional, es por sí mismo incapaz de la visión oculta. Esta facultad no se despierta sino a favor del limbo adivinatorio y de la voz que en él se hace oír. Esta voz traduce los movimientos de una llama exigua, exacta y que actúa de fuera,
ante la que se inclinan las causas futuras. A este respecto, hijo mío, te suplico que no emplees nunca tu entendimiento en semejantes sueños y vanidades que secan el cuerpo y llevan el alma a su perdición, nublando el juicio a quienes no lo tienen fuertemente formado. Y sobre todo, guárdate de la magia, esta vanidad más que execrable, reprobada por las santas escrituras y por los divinos cánones, exceptuando a la astrología judiciaria, que no está incluida en esa condenación y que ha sido el tema mismo de mis continuos cálculos. Es gracias a la astrología y mediante la inspiración y la revelación divinas que he redactado las presentes profecías. Y aunque esta rama de la filosofía secreta no sea, en lo que ella misma concierne, de ninguna manera reprobada, me he guardado muy bien de llevarla hasta donde pudiera presentarse como presuntuosa y desenfrenada en sus especulaciones extremas, a pesar de que muchas obras que tratando de estas especulaciones, escondidas durante largos siglos, habían llegado a mis manos. Pero como yo desconfiaba de lo que podía suceder después de mí, he hecho de ellas, una vez leídas, presente a Vulcano. Y entretanto el fuego las destruía. El fuego, lamiendo el aire, producía una claridad insólita, más fuerte que todas aquellas que pudiera producir una llama ordinaria y semejante a un relámpago de rayo. Iluminó de repente la casa como si ella fuera sutilmente incendiarse. Es por esto, y a fin de que algún día no te dejes engañar por estos libros, persiguiendo y verificando cuidadosamente la profecía transformada, la perfecta transformación de lo que en ellos estaba relacionado con la luna, así como lo que estaba relacionado con el sol, de tal manera que, bajo tierra, los elementos solares fuesen a las sustancias incorruptibles y los lunares a las ondas ocultas. Es por esto, repito, que los he convertido finalmente en cenizas. Pero dejemos de lado estas manifestaciones fantásticas. Lo que he querido manifestar ante ti es la esencia misma de este conocimiento que, modelándose sobre el conocimiento celeste, nos permite juzgar las causas que intervendrían en un espacio bien definido, los lugares mismos y una parte del tiempo, a saber, de aquella esencia que estará dotada de propiedades ocultas. Todo por inspiración divina, y de acuerdo con las figuras celestes consideradas bajo una luz o concepción sobrenatural. Este juicio se asienta sobre la virtud y la potencia divina, y sobre esta casualidad, y sobre esta cualidad propia a la eternidad de comprender en sí los tres tiempos. Gracias a esto se nos revela la causa futura, tanto como la causa presente o la causa pasada, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante de él. Así, hijo mío, bien pronto podrás comprender, a pesar de tu tierno cerebro, que las cosas del porvenir se pueden profetizar por las nocturnas y celestes luces, que son naturales y por el espíritu de la profecía. No es, repito, que me quiera atribuir el nombre y poder profético cuando digo haber recibido inspiraciones y revelaciones. No, y no soy sino un hombre mortal, que toca el cielo por espíritu y no menos que la tierra por los pies. Y no puedo errar y sin embargo he fallado y he sido infiel. Soy pecador, como cualquiera de este mundo y sujeto a todas las humanas aflicciones. Pero, a pesar de esto, como varias veces en la semana me he sorprendido interrogando un espejo líquido, y de él, recibiendo alucinantes imágenes, he querido dar estas visiones dignas de la benevolencia divina, sometiéndolas durante largas noches, a prueba del estudio y el cálculo. Así he compuesto los presentes libros de profecías. Contienen cada uno 100 cuartetas de acuerdo con la astronomía. En cuanto a las profecías, las he oscurecido voluntariamente un poco por la manera como las he ordenado. Constituyen una perpetua vatinización, de aquí al año 3797. Leyendo esta cifra, algunos retirarán su frente de mi obra, considerando la duración que pretende abarcar y también su extensión, a todo lo que ocurrirá y todas sus significaciones bajo la cavidad de la luna. Quiero decir, a todas las causas, universalmente y por toda la tierra, como bien lo entiendes, hijo mío, que si tú vives hasta su término en la edad natural del hombre, tú verás, bajo la altitud que habitas y bajo el mismo cielo de tu nacimiento, los acontecimientos que preveo para el porvenir. Ciertamente el Dios eterno es el único que conoce la eternidad de su luz, que procede de él y reúne en sí todos los tiempos, pero el personaje que él quiere escoger, su majestad inconmensurable e incomprensible, dispensa sus revelaciones al precio. Lo confieso, francamente, gracias a su amplia, estudiosa y melancólica respuesta. Este personaje entra en sí en relación con una potencia oculta que Dios permite que se manifieste en él, y cuando profetiza bajo el soplo de la inspiración, dos causas eficientes, cito las dos principales,
se presentan a su entendimiento y determinan juntas su profecía. La primera es esa misma inspiración que no es otra que una cierta participación de la eternidad divina. Ella le hace más inteligible la luz sobrenatural de los astros y le permite juzgar por medio de Dios Creador todo lo que su divino espíritu presenta a su juicio. La segunda es una consideración puramente racional, pero también capaz de dar plena confianza al vidente, a saber que aquello que él predice es verdadero como todo aquello que tiene su origen en el mundo del éter. Y es así, como esta llama exigua, exacta y que actúa del exterior, se demuestra eficaz. Su dignidad aparece infabulable, indudable, cuando la dignidad de la luz natural, que iluminan los filósofos dándoles plena seguridad. Gracias a ella, han llegado partiendo del principio a la causa la primera, los más profundos abismos de las más elevadas doctrinas. Pero ¿de qué sirve vagar a semejantes profundidades a las que la capacidad fuera de tu inteligencia no te permite seguirme? No vi yo, además, presentarse en el porvenir una inmensa regresión del pensamiento, sin ejemplo en el pasado. El mundo, cuando se aproxime la universal conflagración, sufrirá tantos diluvios y tan altas inundaciones que no quedarán terrenos que el agua no haya cubierto. Y tan largo será este periodo de calamidades que todo parecerá por el agua, fuera de lo que quedará inscrito en el inconsciente de los seres y la topografía de los lugares. Además de esas inundaciones y sus intervalos, algunas regiones estarán hasta tal punto privadas de la lluvia, con excepción de una lluvia de fuego que caerá del cielo en gran abundancia, y de piedras candentes, que nada quedará que no sea consumido, y esto vendrá pronto y antes de la última conflagración. El planeta Marte, en este momento termina su siglo, antes de comenzarlo nuevamente al final de su último periodo. Pero entonces quedarán reunidos los diferentes planetas, unos en Acuario por muchos años, otros en Cáncer durante mayor tiempo, y de manera más continua, si ahora somos conducidos por la Luna, por la voluntad de Dios eterno. Antes de que termine su total circuito, el Sol vendrá y después Saturno. Cuando el reino de Saturno regresará, los signos celestes nos muestran, todo bien calculado, que el mundo se aproxima a una anargónica revolución. A mí me la tienen prometiendo desde que soy chiquito y nomás no me la han metido, Ante 177 años, 3 meses y 11 días, a contar de la fecha en que esto escribo, por pestilencia, larga bruna y guerras, y más todavía por inundaciones que se repetirán muchas veces, antes y después del término que he fijado, el mundo se encontrará tan disminuido y quedará tan pequeña población, que no se encontrará quien quiera trabajar los campos, que quedarán libres por tanto tiempo como pasaron en servicio. He aquí lo que aparece del estudio del cielo visible. Estamos actualmente en el séptimo número 1000, en que concluye todo, acercándonos al octavo, que es el firmamento de la octava esfera, que se encuentra en dimensión latitudinal, en la posición fijada por Dios para terminar la revolución. Entonces volverá a comenzar el movimiento de las imágenes celestes, ese movimiento superior que nos da la tierra estable y firme. Ella nos inclinará por los siglos de los siglos. He aquí lo que ha dedicado la voluntad de Dios, y como será en adelante si dicha voluntad permanece a pesar de la opinión, más o menos ambigua, y sin relación con las leyes naturales que pueden profesar de esta materia ciertos personajes dados a sueños mahometanos. También, algunas veces, Dios Creador, por medio de sus mensajeros de fuego, viene a proponer a los órganos exteriores de nuestros sentidos, y principalmente a nuestros ojos, un mensaje de fuego, significativo de los acontecimientos futuros que quiere manifestarnos. Esta llama mensajera, constituyendo la causa material de nuestra predicción, porque es evidente que todo presagio que se debe tomar de la luz exterior exigirá, como factor parcial, una fuente de luz que sea ella misma exterior. Y como el otro factor del presagio se muestra ante lo que llamaré el ojo del pensamiento, y que, en verdad, la visión de que tratamos aquí no podría confundirse con esta clase de visión que producirá una lesión del sentido imaginativo, parece evidente que el conjunto de la predicción, luz exterior y visión interior, provienen de una sola y a la misma emanación de la divinidad. Es gracias a ellas que un espíritu angélico inspira al hombre que profetiza. Es ella que reviste de una unción sagrada sus aterradoras vaticinaciones. Es ella también la que le da forma a su fantasía en diversas apariciones nocturnas, debiendo someterse todo a la claridad del día, a la intervención de la astronomía y a recibir de ella esta certeza que dispensa regularmente cuando se une a la Santísima Profecía, a la que no toma en consideración sino la verdad sola, y no exalta sino el ánimo libre. En esta hora debes aprender, hijo mío, lo que yo encuentro por mis revoluciones astronómicas, las cuales concuerdan en todos sus puntos con aquello que me ha revelado la inspiración.
Yo encuentro que en la espada mortal se acerca a nosotros, bajo forma de peste, de guerra más horrible que todo lo que se ha visto en 3 vidas humanas, y de hambruna. Yo encuentro que esa espada caerá sobre la tierra y volverá a caer muchas veces, porque los astros se inclinan al regreso periódico de estas calamidades. Porque también está dicho: yo pondré a prueba sus inquietudes con una barra de hierro, y yo los castigaré a golpes de vergas. Sí, hijo mío, la misericordia de Dios no se esparcirá más sobre los hombres durante el tiempo que transcurrirá antes de que la mayor parte de mis profecías sean cumplidas y consumadas por los efectos de su cumplimiento. Así por muchas veces, durante este tiempo de siniestras tempestades, yo trituraré, dirá el Señor, y yo quebrantaré, y no tendré piedad. Y encuentro también 1000 otras desventuras que acaecerán por medio del agua y continuas lluvias. Las describo detalladamente, aunque en proporciones incontextas entre sí, y que en estas cuartetas, precisando los lugares, fechas y el término prefijado. Y los hombres después de mí conocerán la verdad de lo que digo, porque habrán visto realizarse algunas de estas profecías de la misma manera que algunos las han conocido ya, como lo he hecho notar a propósito de mis predicciones verificadas anteriormente. Es verdad que entonces yo hablaba en lenguaje claro. En cambio ahora, oculto las significaciones bajo algunas nubes, pero cuando se ha apartado el velo de la ignorancia, se vale soñar, pa. El sentido de mi predicción se aclarará cada vez más. Termino, hijo mío. Toma este don de tu padre, Michel Nostradamus, que espera tener tiempo sobre esta tierra para explicarte cada una de las profecías de las cuartetas dadas aquí, y que ruega al Dios inmortal que él te quiera prestar una larga vida, en buena y próspera felicidad. De Salón, este 1 de marzo de 1555. Cabrón, hasta me puse nervioso, ¿vieron? Guau, güey, me gustó. Es mi parte favorita del libro, la neta. Todo lo demás ha estado bien aburrido. Una antigua sabiduría. A través de la carta que escribió a su hijo, el profeta describió en gran medida el proceso que le había conducido hasta las puertas de la evidencia. En un estado extraordinario en el plano sensitivo, en un nivel en que actualmente denominaríamos de exaltación perceptiva, se sumaba su profunda erudición, proveniente de la sabiduría antigua recibida oralmente de sus abuelos y también de la frecuentación de antiquísimos textos egipcios a los que pocos hombres del medievo tenían acceso. Realizaba prácticas mágicas, hacía brujería. Estas preguntas han sido formuladas con frecuencia por los estudiosos del vidente, en la convicción de que algo más que exaltación de fe cristiana había intervenido en sus trances proféticos. Por cierto, las 2 primeras cuartetas de la primera centuria, es decir, al comienzo de su obra, describen su condicionamiento con gran sinceridad. Estando de noche absorto en mi estudio privado, sentado, solo, junto al trípode de cobre, débil luz que la soledad surge, hace decir lo que no se ha esperado en vano. La vara en mano, puesta en medio de branco, moja de la onde el pie y el borde. Un miedo y una voz se agitan por las mangas. Divino resplandor. Dios se asienta a mi lado. El análisis de estas 2 estrofas iniciales ha permitido confirmar que, además de los textos egipcios de los que hubiera podido tener acceso, el vidente se identificó enteramente con el neoplatonista Iambalichus, que vivió en el siglo IV, en 1547. Se reeditó en Lyon su máxima obra, De Mysteris Egyptorium, que recopilaba y analizaba las profecías y prácticas mágicas del antiguo Egipto, y dada la fecha y proximidad, parece evidente que Nostradamus tuvo acceso a esta obra. Hipótesis que confirma la descripción de las estrofas mencionadas, en las que el vidente de Salón parece poner en práctica lo que había aprendido. En la soledad de su estudio secreto, privado, se halla sentado frente al trípode de cobre, el trípode sagrado, que contiene un cuenco lleno de agua que al perder la transparencia ofrece imágenes que pueden ser interpretadas. La débil luz es una traducción del original flambe extingué, aquella llama exigua a la que hace referencia la carta de su hijo, César, con la que intenta representar la luz de la inspiración que alienta sus profecías. Proviene de las soledades, del oscuro del inconsciente, del abismo de lo desconocido, y hace decir lo que no se ha esperado en vano. Es decir, esclarece la inspiración y permite cristalizar la profecía. La estrofa siguiente matiza la descripción en la mano, lleva la varilla mágica, y está ubicado en medio del trípode, branco. Podría ser una referencia a las profecías de Branchus, pero es mucho más probable que se refiera a las patas del trípode, puesto que en el original, branches quiere decir ramas, pero toca el agua, la onda, y con ella moja los bordes de su ropa y sus pies, del mismo modo que los profetas de Apolo lo hacían en el oráculo de Branco.
Entonces siente miedo ante el poder que evoca al percibir que haya, la respuesta que espera, a través de la voz, la inspiración que esclarece sus pensamientos y dicta sus profecías. Entonces el miedo desaparece y nace la exaltación. Divido resplandor. Dios se asienta a mi lado. Bajo el influjo de esta percepción extraordinaria, no puede sorprender entonces que su visión del futuro alcanzara asombrosos niveles de precisión. A lo largo de sus centurias abundan los ejemplos que revelan de una manera nítida la perfección de su videncia. Por ejemplo, a la Cerdeña llegará un noble rey, que solo tendrá el reino por 3 años, unirá muchos colores a los suyos, y perderá la vida después de largo sueño. El primer rey de Cerdeña que vivió en la isla fue Carlos Manuel IV, en la Casa de Saboya, quien se vio obligado a retirarse de allí por orden del general francés Grouchy, dado que los franceses dominaban Piamonte desde Cerdeña, y durante el 3er año de su reinado. El rey protestó contra tal situación, tal como describe Nostradamus en las 2 primeras líneas de la cuarteta. Mientras permaneció en la isla, el soberano logró el apoyo de Sicilia, es decir, agregó sus colores. Poco a poco fue quedándose ciego y tomó los hábitos religiosos. Tras el largo sueño de la paz del claustro, murió, apartado del mundo. Se me hacen eternos a veces cuando los termino. El final de una vida. A su regreso de París, la salud del profeta comenzó a presentar sus problemas. Finalmente murió, rodeado de familiares, en la crónica de la ciudad de Salón. Desde sus orígenes hasta 1792 figura. El 2 de julio de 1566 murió en Salón el célebre Michel de Nostradamus a los 63 años de su vida. Desde hace algún tiempo los ataques de gota que padecía eran cada día más frecuentes y le obligaban a permanecer encerrado en su habitación, sin apenas poder moverse. Y al extenderse el mal por todo su cuerpo, entendió el ilustre enfermo que le quedaba poco tiempo de vida. Hizo testamento el 17 de junio de 1566 ante el notario de Salón, Joseph Rocher, y luego se confesó con el padre Vidal, prior de los frailes menores conventuales. Este mismo sacerdote le administró el santo viático, que el ilustre enfermo recibió con el edificante fervor de un buen cristiano. Por gestión de sus 2 albaceas fue enterrado en la capilla del convento de los Cordeleros, en Salón, 2 de julio de 1566, el día de su muerte. Tras la Revolución Francesa y con intensa conmoción política que sufrió el país, abundaron los ataques a los templos. En 1791 un grupo revolucionario atacó la capilla del convento y la destruyó, profanando la tumba del vidente de Salón y dispersando sus restos. Posteriormente el municipio de Salón notificó que dichos restos habían sido hallados y que se encontraban en la capilla de la Virgen de la Iglesia de San Lorenzo, en Salón, donde Nostradamus había solicitado que lo enterraran. Naturalmente, ha resultado imposible confirmar si los restos que descansan en su urna realmente le pertenecen. Chivagny, que estuvo junto a Nostradamus en los últimos momentos, puntualizó: murió el 2 de julio de 1566, poco antes de salir el sol, después de una crisis que le duró 8 días y que le causó un acceso de hidropesia seguido de un ataque de artritis aguda. Murió en Salón en Crux, Provenza, a la edad de 62 años, 6 meses y 17 días. El vidente de Salón había solicitado que en su tumba la lápida llevara solamente su nombre. Posteriormente Ana Ponsard, su mujer, hizo agregar un epitafio imitando el de la tumba del historiador romano Tito Livio. Las palabras fueron escritas en latín y su significado era: aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel de Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina bajo la influencia de los astros el futuro del mundo. Hombres de la posteridad, respetad sus cenizas y no turbéis su descanso. La última profecía. Poco antes de su muerte, Nostradamus tuvo acaso una última satisfacción que coronaba su vida de esfuerzos. Efectivamente, Catalina de Médicis, ahora reina regente, decidió recorrer el país con su hijo Carlos IX. Al llegar a la Provenza decidieron ir a visitar al vidente de Salón. Así el 17 de octubre de aquel año un lujoso cortejo atravesó las puertas de la ciudad. Al advertirlo, las figuras más representativas de Salón se prepararon para dar la bienvenida a los viajeros reales y ofrecerles sus mejores discursos. Sin embargo, Carlos IX escrotó la respuesta de modo tajante. Solo he venido a notificar a Nostradamus, afirmó. Y la carroza real continuó el viaje hasta la casa del profeta. Ahí, la reina recorrió la casa. Se mostró encantada con los hijos del vidente y luego se encerró con él en su estudio durante más de 2 horas. Antes de irse, le pagó a Nostradamus con 300 coronas de oro.
Es muy posible que ese dinero forme parte de las 3.444 coronas de oro en que, entre otras procesiones, el vidente dejó como legado respecto al testamento. Es preciso señalar algo curioso. El 17 de junio de 1566, Nostradamus recibió en su casa a unos amigos en calidad de testigos y al notario de la ciudad, Joseph Roche, quien extendió en su registro el acta de testamento. 13 días después se extendió el acta de un codicilio. La lectura de dicho testamento revela que dejó limosna para 13 pobres. En los dos documentos nombró a 13 personas e hizo intervenir a 13 testigos y ejecutores testamentarios. Finalmente, se plantea la última duda. ¿Quién puede ver el futuro? ¿Puede hacer lo mismo con el propio destino? Nostradamus poseía un ejemplar de Efemérides de San Juan Stadius. En la página final de julio escribió en su propio puño y letra: Hic propone mort est. Mi muerte está próxima. Nostradamus murió entre el 1 y el 2 de julio. Por otra parte, ya en un presagio escrito en julio de 1563, 3 años antes de su muerte, había anunciado: a fin de junio, el hilo cortado del uso. En su obra dedicada a Nostradamus, Chavigny fue a visitarle el día anterior a su muerte. Al ponerse de pie para retirarse de la habitación del poeta, al despedirse hasta el día siguiente, Nostradamus le cogió la mano y murmuró apaciblemente: cuando salga el sol, ya no podrás verme vivo. Por último, debe tenerse en cuenta aquella cuarteta de los presagios que describe el final a modo de despedida, de última y definitiva profecía. De regreso de un viaje, del rey en su lugar, nada más le pasará. Se habrá ido a Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre, la hallarán muerto cerca de la cama y el banco. De regreso del viaje, es decir, poco después del regreso del viaje de París, realizado por imposición de los reyes, donde el rey, en su casa, donde suele estar habitualmente, ya la vida no ofrecerá nuevas posibilidades, ni alegrías, ni tormentos, porque él, Nostradamus, ya no pertenecerá al mundo de los vivos, se habrá ido a Dios. Aquellas personas que le amaban se enterarán inmediatamente de su muerte. Nostradamus murió apoyado de cabeza sobre la mesa del estudio, donde se hallaba sentado, muy cerca de la cama en la que acostumbraba a reposar cuando se hallaba fatigado, tal como lo anunció su profecía, cuyo vaticinio se cumplió de modo ineluctable. Y con esto terminamos este libro. No sé, güey. No sé, pero había que leerlo. Muchísimas gracias a ti. Otro libro. De este separador llevamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 libros llevamos en lo que va del año. Pensar que el otro día, durante el consejo técnico escolar, ahora están buscando promover la lectura en mi escuela y decían que 5 libros al año era un chingo. Imagínate la mediocridad de los profesores. Qué vergüenza me dan. Pero bueno, muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. No sé qué pensar. Creo que al final la necesidad que tiene el humano por conocer su futuro y su presente y su pasado, ¿no? Se presta para muchísimas cosas. Creo que sí, fue una persona que se utilizó con fines políticos, un poco como Jesucristo, ¿no? O como Siddhartha, si lo quieres ver así, con Buda. Y cómo al final la humanidad ha ido encontrando cómo controlar a la misma humanidad utilizando este tipo de situaciones como filosófico-religiosas, ¿no? Y el miedo al futuro o al presente, no lo sé, pero dime qué piensas. Muchísimas gracias por venir, nos vemos pronto. Otro gran libro a la bolsa. Adiós.